estuve buscando y viendo las propuestas de los candidatos. Y resulta que solamente hay 5 de más de 30 que les preocupa el tema de los derechos humanos. O sea, cuando hablo de derechos humanos, estoy hablando de que me atiendan bien en un hospital público. Estoy hablando de que no vaya a una comisaría si cometo un delito y me torturen. Estoy hablando de tener, ¿qué otro ejemplo puedo ponerles? Trabajo digno. Estoy hablando de eso. Y solamente hay 5 candidatos que han dicho, yo voy a levantar el tema de los derechos humanos. Es verdad que cuando hablamos de derechos humanos en el Perú, la gente habla de la guerra interna, el conflicto armado interno y el terrorismo, que sí es importante. Pero ¿qué les parece si hoy hablamos de los derechos humanos, pero entendiendo bien de qué se trata el asunto? Y lo voy a hacer con un capo en el tema, ¿eh? Alguien de quien yo he aprendido mucho y que conoce el tema, pero miren, de arriba abajo. Se trata del doctor Víctor Quinteros, exdirector de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del MINJUS, un hombre experto en estos temas y yo creo que nos va a ayudar a entender de lo que estamos hablando. Víctor ya está con nosotros y le agradezco muchísimo que se haya animado a estar en el programa. Víctor, ¿cómo estás? Gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto. Y bueno, a conversar sobre este tema tan interesante y felicitaciones por los videos que has pasado hace un rato recordando. ¿Te acuerdas lo de Paniagua? Perfectamente. ¿Qué edad tenías tú? Bueno, 28, ahora sí, éramos muy jóvenes, ¿no? 27, claro. Pero qué digno Paniagua, ¿no? Claro, en ese momento las autoridades con dignidad podían llamar y reclamar. Ahora las tratan como piñata. Entonces, piñata. Ahí la diferencia es enorme, ¿no? Creo que la comparación entre el video del pasado y lo que vemos ahora, que es un espectáculo, un mal espectáculo, yo diría que a la juventud por lo menos la hace pensar, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. Sí. Y además me había olvidado de contarles que Nicolás Lúcar terminó en el ostracismo. Se tuvo que ir a trabajar durante los 5 años siguientes a una radio muy pequeña, que era Radio Miraflores, auspiciado por Ripley, si el dato no me falla, donde trabajaba alguien cercano a él. Esto, por supuesto, a condición de confirmación, si quieren, o si Nicolás me lo rectifica. Pero ahí estuvo trabajando hasta que volvió ya luego a las grandes ligas del periodismo y hasta ahora sigue ahí, por supuesto, en Exitosa. Metámonos en materia. ¿Quieres que te presente a los 5 candidatos que se le han jugado por los derechos humanos en esta elección? Claro, es bueno conocerlos. Vamos a conocerlos. Adelante con las imágenes, por favor, señor director, y vamos a ver quiénes son estos 5 candidatos y les cuento un poquito más de ellos. Adelante. Un país con derechos humanos para todos. Muy bien, comenzamos con el primero. En Juntos por el Perú han dicho desde el espectro de la izquierda mantener el discurso de los derechos humanos, el tema de la inclusión social y la protección de poblaciones vulnerables. Han hecho énfasis en derogar leyes que consideran perjudiciales para la justicia y que desde su perspectiva, Víctor, vulneran los derechos ciudadanos al favorecer la impunidad. Entonces, en el espectro político, a la izquierda, Juntos por el Perú, ha dicho, nosotros sí tocamos el tema de derechos humanos y le damos importancia. El siguiente, adelante, por favor. Dejamos a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y el siguiente que se la juega por los derechos humanos ha sido Alfonso López Chau de Ahora Nación. El que fuera rector de la Universidad Nacional de Ingeniería ha construido su naciente plataforma política resaltando la defensa de la institucionalidad democrática y los derechos humanos. Él trabajó hace muchos años además en la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando fue parte de Izquierda Unida. Y su figura, recordamos, tomó relevancia nacional cuando adoptó una postura de acogida y diálogo durante las protestas sociales de finales del 22 y principios del 23. Pero ahora me voy a detener porque planteo la siguiente idea. Si ustedes creen que la defensa de los derechos humanos solamente tiene que ver con gente de la izquierda, se equivocan, porque la defensa de los derechos humanos no solo tiene que ver con partidos de izquierda. Miren lo que viene a continuación. El siguiente partido que ha dicho que también le interesan los derechos humanos, adelante compañeros,
es este partido, que se la juega también por los derechos humanos, que es el Partido Morado. Un partido de centro cuyo candidato es Mesías Guevara. Es un partido que se define por un discurso institucionalista en el marco del Estado de Derecho, separación de poderes y cumplimiento estricto de los tratados internacionales firmados por el Perú en materia de derechos humanos. Entonces tenemos tres: Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido Morado. Ya estamos en el centro, por lo tanto les presento a dos partidos de derecha, los que vienen a continuación, que han dicho: yo también me la juego por los derechos humanos. Por lo tanto, la primera lección de esta tarde es: esto no es un tema de izquierdas, que es lo que siempre nos han dicho. Esto es un tema país, es un tema de defensa del Estado de Derecho. ¿Cuál es el siguiente? Se los presento. Adelante, compañeros, porque el siguiente partido que se la juega por los derechos humanos es Primero la Gente. No olvidemos que Marisol Perestello viene de formación social cristiana. Y el socialcristianismo siempre abrazó los derechos humanos. El socialcristianismo, la doctrina social de la Iglesia, siempre ha abrazado la defensa de los pobres, de los trabajadores y de los derechos humanos. Por lo tanto, Marisol Perestello tiene esa formación. Si usted vota a Primero la Gente, entonces habrá defensa de los derechos humanos en el Perú. Y el último, que lo podrá sorprender, pero no es ninguna sorpresa, que también se la juega por los derechos humanos, es Rafael Belaúnde Llosa, de Libertad Popular. ¿Por qué, Víctor? Porque la derecha liberal, puede uno no estar de acuerdo con ellos en lo económico, pero son gente que siempre ha defendido por principios los derechos humanos. Listo, me llevo el video. Gracias, compañeros, gracias por la ayuda. Entonces, para defender la vida y los principios humanos, Víctor, no importa dónde estás parado políticamente. Efectivamente, los derechos humanos surgen para limitar el ejercicio del poder, el ejercicio abusivo del poder. Abusivo del poder. Entonces, solo para dar un ejemplo, digamos, elemental, si el poder lo ejerce un partido de izquierda, entonces el opositor probablemente sea un liberal de derecha. Así es. Si se le detiene arbitrariamente, si se violan sus derechos, entonces precisamente esa protección, esa defensa de derechos para este político, personaje de derecha, pues, el sistema está para protegerlo en ese sentido. Y viceversa, si el gobierno opresor, si la dictadura militar, como ha ocurrido, es de derecha y el opositor está en otra esfera, puede ser de izquierda, y se levanta contra ese abuso, también esas formas de represión tienen respuesta. Hay un tipo de protección y es el sistema de derechos humanos el que provee esa posibilidad. Finalmente, el tema de derechos humanos es una conquista que viene de años precisamente para ir limitando progresivamente los tipos de poderes que habían toda la vida. Okay. El rey de antaño, la dictadura, ¿no? El nazismo, ¿no? Antes de que se apruebe la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, es una demostración de poder excesiva que puede llegar hasta el genocidio de todo un pueblo. Entonces, el límite al poder son los derechos humanos. Y protege el ejercicio o el abuso por sobre todo tipo de derechos. El derecho a la libertad de expresión. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, la oposición, a ver, en el caso peruano, no todo tiene que ver con el tema de derechos que surgen, ¿no?, del periodo de violencia 80-2000. En épocas más recientes, la reposición de 3 miembros del Tribunal Constitucional peruano también tiene que ver con eso. Correcto. ¿No? En la época de la dictadura fujimorista. Correcto. Estos 3 magistrados son destituidos arbitrariamente y por sentencia de la Corte Interamericana, activando el sistema interamericano, ellos retornan. Alguien que perdió su trabajo, por ejemplo, ¿puede reclamar ser repuesto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La mayor cantidad de peticiones del Perú, al menos, ante la Corte, tienen que ver con derechos laborales. Mira, pues. ¿No? Hay, por ejemplo, un caso muy conocido a nivel de la Municipalidad de Lima, es el de Citramún. Correcto, buen punto. Exacto. Entonces, pero este es un ejemplo entre muchos más. Entonces, los derechos laborales también cuentan. Y aunque no es parte del núcleo duro de derechos, también el tema de libertad de empresa está presente. Mira, pues. El caso Baruch Kirchner
y el tema de accionariado en el Canal 2, Frecuencia Latina. Entonces, digamos que los derechos humanos son más que aquello que algunas personas pretenden hacer creer, y menos pues van a ser un tipo de derechos que solo está orientado a delincuentes, que es un absurdo, ¿no? Pero alguna vez me dijo Jenny Dador, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y por favor están invitados ustedes a participar de esta conversación largamente, cuando quieran. Yo le decía, pero ¿por qué solamente la gente más sencilla es la que suele recurrir o reclamar derechos humanos? Y ella me dijo, es que los que tienen poder y dinero levantan el teléfono y pueden resolver sus problemas, mientras que los demás sí tenemos que acudir a la corte. ¿Te hace sentido? Sí, me hace sentido, y lamentablemente un ejemplo de una situación como esa es lo que ha pasado con el atropello de nuestra campeona. Ok. ¿No? Digamos que atropellos se realizan a diario y en cantidad. Así es. Y muchos responsables por ese tipo de atropellos por lo menos tienen una detención inmediata para esclarecer los hechos. Lo que no ocurrió en este caso, que digamos ahorita es parte del debate público, pero la gente accede o ha tenido la posibilidad de ver por videos cómo hay todo un tipo de tinglado de acuerdos o reuniones mientras nuestra campeona estaba muriendo en la pista. No hubo reacción inmediata. Y aún se debate tener posiciones suaves con respecto a la criminalización de este acto delictivo, ¿no? Entonces es un ejemplo. Los que tienen más poder o mayor acceso al poder, digamos que tienen un trato preferencial, y eso está mal. Aquí no se trata de un problema de derechos humanos, se trata de un problema de respeto a la ley o eludir la ley, ¿no? ¿Quién elude más fácil? Claro. ¿No? Quien tiene poder o quien puede acceder por favor o por corrupción a quien va a decidir sobre la libertad o el proceso penal del ser querido. De acuerdo. Quiero compartir contigo algunas frases que se han dicho sobre los derechos humanos, y yo quiero que nos cuentes si son verdad o son mentira, para que los analices, Víctor, y nos digas, por favor, ¿te parece? Como un ping-pong. Como un ping-pong, vamos a ver. Pongamos en pantalla estas frases y vamos a ver si Víctor nos ayuda a entender esas llamadas mentiras sobre los derechos humanos, y que él nos diga qué tan ciertas o qué tan falsas son. La primera, Víctor, la pongo en pantalla. Los derechos humanos solo defienden a delincuentes y terroristas. López Aliaga lo dice todo el día. Dice, no, los derechos humanos son para terroristas, no son para la gente. Bueno, es una visión bastante miope, ¿no? Estamos hablando de una conquista histórica. Si es que no hubieran tenido éxito esas luchas, ahorita tendríamos un rey que te detiene a ti, me detiene a mí, nos lleva por estar hablando sobre los derechos humanos y hasta nos puede condenar a cadena perpetua. Y claro, ese tipo de abusos tienen un retroceso precisamente por la reivindicación de quienes pelearon por sus derechos. ¿Qué se ganó? Un juicio justo, derecho de defensa, segunda instancia. Y vuelvo al tema de derechas e izquierdas. No importa de qué tendencia seas. Claro. Si yo estoy en una denuncia, en un proceso penal, si me cortan el derecho, ¿qué voy a reclamar? Voy a reclamar mi derecho al juicio justo. Son derechos humanos. Si me detienen arbitrariamente, tengo que reclamar. Y soy un ciudadano de a pie, soy como cualquier ciudadano que reclama sus derechos. No soy un delincuente, no soy un terrorista. O sea, ese discurso es netamente político y va en contra de la historia, va en contra del reconocimiento de los estados, ¿no? Estados que se pusieron de acuerdo para votar a favor de una declaración de derechos del hombre, ¿no? Que se conquista con la Revolución Francesa exitosa, o lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, que siempre es un ejemplo emblemático, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos del Hombre. Son conquistas que van más allá de la detención. Hay otros derechos, ¿no? Entonces, es un absurdo, es una mentira. Es una mentira. Es una visión miope, es una mentira. De acuerdo, porque decía López Aliaga el otro día en un discurso, yo he venido del sur y he visto camiones llenos de terroristas, ¿no es cierto? ¿Y quién es él para decir que son terroristas? Para empezar, para ¿no? empezar, digamos, para empezar, claro. Siguiente mentira, que Víctor nos va a explicar por qué lo son. Los derechos humanos solo defienden a delincuentes y terroristas, es la mentira 1. Vamos con la 2. La ponemos también en pantalla y dice lo siguiente. Los derechos humanos son un invento de la izquierda y el comunismo. Otra mentira.
Y un ejemplo interesante, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos. Digamos que hubo un consenso para que los países voten a favor después de lo que pasó en la guerra. Claro. Pero quien se abstuvo en ese momento fue la Unión Soviética. Ah, mira tú. El bloque comunista. No tenía ese Entonces, dato. ¿dónde está ese dicho, no? Y si hablamos de la historia, ¿no? Estamos hablando de la carta magna que hicieron firmar a Juan Sin Tierra, el de la película de Robin Hood, ¿no? Son los nobles los que, caramba, reclamaron para no ser detenidos arbitrariamente. La conquista del juicio justo. Claro. ¿No? La conquista de la Revolución Francesa es libertad, igualdad. ¿Dónde está el comunismo, la izquierda en esas conquistas? Por favor, entonces... ¿Cuento chino entonces? Cuento chino que está bien de moda, ¿no? Por favor. Siguiente, la mentira número 3 que se ha dicho sobre los derechos humanos, se las pongo en pantalla, y es la siguiente. Atención, se dice de los derechos humanos que nunca se defienden los derechos humanos de las víctimas. La gente ve algo y dice, ¿y dónde están los derechos humanos? Precisamente las víctimas son las afectadas por el abuso de poder. Y estas víctimas tienen derecho a recurrir a el sistema judicial interno. Y si es que no hay respuesta o omiten la atención, pueden acudir al sistema interamericano. O sea, la Corte de San José, de la que Montoya quiere que salgamos, que Claro. Rafael López Aliaga quiere que salgamos. A esa corte donde fueron los 3 magistrados del Tribunal Constitucional y lograron ser repuestos, a esa corte donde fue Baruch Kircher a pelear sus derechos a la empresa, a esa corte donde fueron los diplomáticos, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores. Que se les acusó falsamente de homosexuales a muchos de ellos, ¿te acuerdas? 117 Sí, me diplomáticos acuerdo. destituidos. Me acuerdo. ¿Quién ejerció la defensa? Finalmente el sistema interamericano. Entonces, problemas con la consulta previa, ¿no? Comunidades, pueblos indígenas, que se quiere, quiere explotar sus territorios o quiere explotarse sus territorios sin ningún respeto a sus derechos. Claro. Ahí también, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde están? ¿Quién defiende? El sistema, si es que actúa correctamente, y el sistema interamericano, si es que eso no ocurre. Claro. No iríamos a un sistema interamericano de derechos humanos si el Estado de Derecho garantizara juicios justos, ¿no es cierto? Y protección de los derechos de los ciudadanos. Derechos básicos, Derechos por básicos. supuesto. Vamos con la mentira número 4, para que Víctor Quinteros nos ayude a entender justamente lo importante que son los mismos. Siempre hay que defender estos derechos. Los delincuentes no deberían tener derechos humanos. Adrián Villar no debería tener derechos humanos, dicen, pero si todos hemos visto lo que ha hecho, ¿para qué hay que darle derechos humanos a este sujeto? Dicen algunos. Claro, es un absurdo, ¿no? Entonces, mejor lo detienen y le disparan en la pista sin ningún tipo de argumento o derecho de defensa, solo para dar un ejemplo extremo. Hasta el peor monstruo que ha atentado contra el Perú y la vida de los peruanos, el ser más detestable para el Perú, que ha sido Abimael Guzmán Así Reynoso, es, tuvo derechos. tuvo derechos, ¿no? Y obviamente cuando la ley se cumple y las autoridades son contundentes en aplicarlas, sin medias tintas, es que un monstruo como ese recibe una cadena perpetua. Y nadie le pudo decir al Perú, libérelo, no cumplió usted un juicio justo. Nadie pudo enmendarle la plana al Perú, ¿no es cierto? Exacto, nadie. Un tremendo terrorista asesino obtiene esa sentencia aplicando la ley y también, como vecino en la misma base naval, un condenado por corrupción, Como Vladimir cuyo claro. proceso no tuvo violaciones al debido proceso. Así es. Entonces, el problema no son los derechos humanos, es que hay que aplicar la ley. Claro. El problema es de quienes no las aplican. Así es. Pero lo que es peor ahora es que ya no solo es una cuestión de aplicación, sino hay quienes tienen poder para tergiversar esas normas y debilitar la persecución penal. Y ese es el marco de las leyes pro crimen que deberíamos derogar. Clarísimo. Mentira número 5. Síganos y compartan, por favor, porque estamos con Víctor Quinteros analizando las mentiras que se han dicho de los derechos humanos. Son una imposición de la ONG extranjera y globalista. Soros con su plata, en fin, todo ese tipo de cosas que se han dicho. Claro, es una falta de respeto, un insulto a la inteligencia o al sentido común del peruano común y también de los estados, porque los derechos humanos son una conquista, pero son básicamente un reconocimiento global, un reconocimiento de los estados. Y cada estado asumiendo compromisos
suscribiendo tratados que tienen que ver con la protección del niño, tienen que ver con la protección frente a la trata de personas, la protección frente a detenciones arbitrarias, frente a desapariciones forzadas, frente al genocidio. Entonces, claro, las ONG son las que firman esos compromisos. Es un absurdo, ¿no? Es una mentira. Sigamos, vamos con la mentira número 6, que el tiempo nos gana y yo quiero compartir con ustedes todas estas mentiras para desarmarlas una por una. Primero hay que exigir los deberes humanos y luego los derechos, Víctor. Bueno, al revés, ¿no? Si yo soy un ciudadano, soy un sujeto de derechos, ejerzo los derechos, allí voy a tener deberes que cumplir. Pero primero soy una persona con derechos, soy un ciudadano, ¿no? No al revés. Entonces, esto de los deberes humanos es una creación para darle sustento o consolidar el núcleo de mentiras, pero que fueron las preguntas anteriores, ¿no? No es. Los derechos humanos son el origen. Y el deber de un ciudadano, básicamente, el primero, es respetar los derechos de los demás. Además, un niño tiene derechos humanos, pero quizás no tiene deberes todavía, ¿no? Por ejemplo, tiene goce de derechos, por supuesto. Tiene goce de derechos, claro que sí. Vamos con la mentira número 7. Miren la cantidad de cosas que se han dicho toda la vida para desautorizarnos respecto a los derechos humanos. Con mano dura y sin derechos humanos vivíamos más seguros. ¡Bala para todos estos!, decían. Hoy yo estoy, y vuelvo a lo que dije anteriormente, ¿no? En la aplicación de la ley debe ser firme y contundente. Aquí nadie habla de Estado débil, ni de democracia boba, claro, Víctor. Exacto. O sea, la mano dura es un mensaje político para la vitrina. Acá hay leyes con penas sumamente fuertes para la extorsión. Hay regímenes penitenciarios que tienen 2 horas de visita a la semana, por ejemplo. Lo que se aplica en la base naval. Ajá. Hay normas muy rígidas, hay cadena perpetua revisable a los 35 años, a ver si la persona ha progresado en su tratamiento, pero existen ese tipo de penas. Los jueces son los que tienen que evaluar y aplicar aquella que corresponda. No ser laxos al momento de sancionar. Sí. Entonces, aquí el tema es de cumplimiento de leyes, porque las leyes son firmes. Cumplir la ley, digamos que es aquello que debe ser como Meti iba a decir, ¿no? Pero es el compromiso básico de los partidos. No hablar tonterías. No hablar tonterías. ¿No? Mentira número 8 para ustedes, compartiéndolas aquí en el programa. Que no se te olvide, los derechos humanos son una excusa para destruir la familia tradicional. Porque viene alguien y dice, como yo tengo que soportar a 2 homosexuales porque tengo que respetar los derechos humanos, ¿por qué tengo que aguantarlos besándose o darse la mano? No, pero es más grave aún. La defensa de los integrantes del grupo familiar, de cualquier tipo de familia, pero los integrantes. Hace poco salió una noticia, realmente es impactante, de un padrastro, era ese tipo de familias, porque es padre-madre, también puede ser padrastro o madrastra, ¿no? Este padrastro violó a la niña desde los 11 años. Tuvo 3 hijos, el primero a los 13 años. Pero no solo eso, y este es el ejemplo de cómo el Estado no protegió la integridad de esa niña, de ese miembro del grupo familiar. Hubo 7 denuncias. Esos 3 niños nacieron en hospitales públicos, pero fueron fruto de la violación de un componente del hogar. Tremendo. O sea, hay que luchar para unir esa familia. No, o sea, el concepto abstracto de defensa de la familia cede ante la defensa de la integridad de sus integrantes. Y la violencia que se ejerce ahí dentro, ¿no? Y eso por dar un ejemplo actual. Pero, o sea, digamos, yo recuerdo cifras del 2018 al 2021. Solo niños de 0 a 5 años, más de 1000 niños de 0 a 5 años violados en el seno del hogar. Y si hablamos de 0 a 11 años, estamos hablando de casi 5000 violaciones. Correcto. Es drama, ¿no? Es un drama, es una mentira. Junto las 2 mentiras últimas, porque el tiempo me gana, Víctor, rápidamente. La número 9, con mano dura y sin derechos humanos viviríamos más seguros, que se parece un poco a lo que veíamos antes. Y la siguiente es, nos cuesta demasiado plata los derechos humanos, son un negocio. ¿Son caros los derechos humanos, Víctor? Bueno, ningún tipo de defensa de derechos merecería ese tipo de evaluación, ¿no? Claro. Si somos víctimas nosotros del abuso del poder, ejemplo, ¿no? Tú de derecha, yo de izquierda, nuestro compañero de centro, y los detienen arbitrariamente, sin proceso justo, y los condenan sin derecho a la defensa, tiene valor
Claro. Por favor, el valor de la libertad por una detención injusta. Tengo mensajes que llegan del público, Víctor, para conversar contigo. Vamos a ponerlos en pantalla. Una pregunta que viene desde Robinson. ¿Cómo aplicar la ley correctamente en un país tan corrupto? Que es la desesperación que tenemos todos. Gracias, Robinson, por tu pregunta. Qué increíble, ¿no? Esa es una pregunta que deben contestar todos los candidatos en su debate presidencial. Así es. La vigilancia ciudadana permanente y una política... Esa es parte de la reflexión, una política anticorrupción que funcione, no una política anticorrupción que existe, pero que nadie conoce. Un modelo de integridad con indicadores, pero no que los indicadores sean las encuestas, ¿no? Nacionales e internacionales, que hablan que la percepción de la corrupción en el Perú no decae, sino estamos peor que hace 2 años. Claro. ¿No? Con todas las oficinas de integridad que tenemos en todos los poderes, en todos los sectores del Estado, del Poder Ejecutivo. Pero ese es el balance. ¿Dónde está el indicador? ¿Qué hacemos con un país? Bueno, veamos la oferta que tenemos más actual en las elecciones del 12 de abril y elijamos aquella persona y aquellos equipos que tienen una trayectoria de integridad o por lo menos no tienen denuncias escandalosas de corrupción, que los hay. Hay gente que está hasta ya a puertas de juicio. Sí, señor. No condenados, pero ya en juicio. O sea, un proceso muy avanzado. Evaluemos quién tiene ese tipo de récord, que luche su pelea, pero también evaluemos quién es absolutamente limpio de ese tipo de cuestionamientos. Así es. Y por esos no, además, que ya sabemos lo que han generado. Y Lidia, ¿qué hacer si el Congreso prioriza la aprobación de leyes pro crimen? ¿Qué hacemos con esto? No solo las prioriza, ya las aprobó. Ya las aprobó. El próximo Congreso tiene una gran tarea. Veamos los mensajes de los candidatos a ver qué dicen sobre estas leyes. Derogación de las leyes pro crimen, revisión y derogación. Lo que hizo el gobierno de Valentín Paniagua en la transición para desmontar todas las leyes, digamos, que favorecían el crimen en aquella época fue crear inmediatamente las comisiones dentro del Ministerio de Justicia para proyectar los proyectos de ley, valgan la redundancia, para derogar inmediatamente todas esas normas. Entonces, hay planes a mediano y largo plazo que el gobierno tiene que presentar, pero también hay aquellos que tiene que presentar para ejecutar dentro de los 100 días. La creación de estas comisiones, esa es la primera semana. Entonces, veamos quién lo dice de esa manera tan contundente, tan abiertamente contundente, y quién se calla la boca. ¿Quién dice, no son leyes pro crimen, son para defender más el debido proceso? Increíble, ¿no? O sea, éramos rígidos en la lucha contra el terrorismo, hubo normas obviamente que tuvieron ciertos problemas, pero ahora que estamos siendo víctimas del crimen organizado, le bajamos la llanta a las normas de colaboración eficaz, a las de persecución del dinero, extraemos de los supuestos del crimen organizado delitos como el tráfico de influencias, que son delitos de corrupción. Ese es el tipo de persecución criminal que nos están regalando los congresistas que actualmente están en el Congreso y que se presentan como candidatos a la reelección. Así es. Ojo con eso, hay que apuntar la placa. Hay que apuntar la placa. Por esos no, como ha dicho Rosa María. Si hay alguna pregunta más, compañeros, me avisan. Si no, toca una más y despedimos a Víctor porque ya el tiempo nos gana. Adán Serrano te pregunta, ¿por qué existe un defensor del pueblo? Hasta ahora ni un caso en favor del pobre, solo defiende los grupos de poder a los que lo pusieron allí. Bueno, ya ha defendido a Urresti, ¿no? Que es el caso paradigmático. Este defensor del pueblo ha sido una profunda decepción, evidentemente puesto por los grupos en el Congreso, ¿no? Por ahí va la respuesta, ¿no? Y yo creo que lo amarraría con el video que inició el programa. Estamos hablando de un expresidente con dignidad, capaz de reclamar el respeto a su investidura y a su persona. El cargo, quien lo ocupa, o lo ocupó ahora y lo ocupó antes que él, prácticamente son golpeados como piñatas y no tienen cómo defenderse porque tienen rabo de paja, ¿no? Entonces es un problema. Está bien que tengamos un defensor del pueblo. Y hemos tenido buenos defensores del pueblo. Bueno, Jorge Santisteban fue un lujo, ¿no? Exacto. El problema es la calidad de quien ocupa el cargo ahora. Claro. ¿No? Claro. El problema es... Josué es un bueno para nada, por supuesto. No los congresistas como congresistas, ¿no? Sino quién ejerce el cargo. ¿Quién ejerce el cargo de ministros
que no son capaces de renunciar cuando el presidente tiene cuestionamientos graves de corrupción. ¿Cuántos días pasaron antes de que sea destituido Gerí? ¿Y cuántos ministros renunciaron? Ninguno. Entonces ya no, la calidad de funcionarios te dice mucho. La respuesta es, no hay defensor del pueblo, no por el cargo, sino por quién está allí. Totalmente. Otra piñata más que golpear. Totalmente. Víctor, muchas gracias. Gracias. Teníamos el manual, el perfil, habíamos sacado el perfil del que odia los derechos humanos, pero ya no nos va a dar tiempo porque tenemos que presentar un informe, pero te agradezco muchísimo. Has hablado con una claridad que creo que te quedas de asesor del programa, ¿eh? Gracias, Carlos. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Gracias, gracias, Víctor. Víctor Quinteros, síganlo, porque es un especialista en estos temas y es una persona que sabe explicar las cosas, además, en sencillo. Cuando bajamos la voz y subimos el criterio.